Lo que no se habla muchas veces pesa y se guarda en el cuerpo. ¿Te ha pasado sentirte vacío por más de que tu vida por fuera se vea perfecta? Soy Ana Paula Ceballos, psicóloga, y estás escuchando Entre Emociones y Café. Un espacio donde se habla de salud mental sin filtros, sin vergüenza y sin ningún tipo de estigma. Tal cual como cuando te sientas con tu mejor amigo a tomar un café. Si alguna vez te sentiste raro, no entendías lo que pasaba o incluso frustrado, este espacio es para ti. Aquí hablo de manera semanal con profesionales, referentes, amigos, pero sobre todo con personas reales, sobre lo que nos pasa, lo que sentimos y lo que muchas veces ni siquiera contamos. Quédate porque mientras escuchas esto, mientras vas cumpliendo tus sueños y te vas superando, hay alguien mirándote con orgullo. Es un niño pequeño y tiene tus ojos y tu pelo. Bienvenidos a otro episodio de Entre Emociones y Café. Hoy día vamos a hablar de la ansiedad, mi querida amiga ansiedad. ¿Sabías que muchas veces no tenemos que esperar a que esto se vuelva una crisis y más bien vivimos la ansiedad día a día? Hay muchos mitos alrededor de la ansiedad y hoy día, junto con un invitado especial, Eduardo Cortina, psiquiatra, vamos a romper todos esos mitos, todas esas creencias. Así que bienvenido, Eduardo. Hola Ana ¿Cómo Paula, estás? gracias por la invitación. No, de nada. Cuéntanos un poquito, tú eres psiquiatra, de repente dónde trabajas. Bueno, sí, yo soy psiquiatra, soy también psicogeriatra, trabajo en la Clínica San Felipe y ahora estoy a cargo de la coordinación de todo el equipo de psicología y psiquiatría. Y bueno, hago básicamente consulta privada y veo pacientes internados, emergencias, un poco psiquiatría general. Buenísimo. Va, por ahí voy a dejar sus redes etiquetadas para que puedan contactarlo. Empezando un poco con las preguntas, muchas veces se cree que la ansiedad de repente tiene que llegar a ser una crisis y no más bien algo del día a día. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, esa es una de las preguntas que más nos hacen a los que trabajamos en salud mental, ¿no? ¿Qué es la ansiedad, ¿no? O cómo uno puede diferenciar una ansiedad común de una ansiedad en la cual hay que tratar. Pero la ansiedad es necesaria para que una persona pueda vivir. Una persona sin ansiedad no es humano, ¿no? Una persona tiene que experimentar ansiedad para poder pasar las dificultades del día a día. Por ejemplo, me invitaste a hacer este podcast y de hecho me generó cierta ansiedad, ¿no? Es decir, ayer estaba pensando en el momento que iba a conversar contigo, o sea, estaba teniendo un pensamiento anticipatorio a una experiencia que no estaba viviendo, ¿no? O sea, me imaginé el set, te imaginé a ti preguntándome, dije qué voy a responder, qué me van a preguntar, o sea, es decir, empecé a imaginarme, ¿no? La situación. Tuve un pensamiento anticipatorio, que es un síntoma de ansiedad, pero una ansiedad común. Después, viniendo aquí, me agarró el tráfico y dije, uy, llegaré. Entonces, empecé a experimentar un poco de ansiedad porque me sudaban las manos, ¿no? Estaba un poco nervioso porque también siempre exponerse en televisión, en cámaras, en medio social, de red social, genera algún síntoma, ¿no? Entonces, experimenté una ansiedad, pero eso no me ha impedido que yo esté acá sentado contigo conversando. Claro, de repente tenemos esta ansiedad funcional y disfuncional. Exacto. O sea, esta ansiedad a mí no me generó ningún problema para poder sentarme y conversar, ¿ya? Pero ¿qué hubiera pasado si es que en el auto me empezaba a doler el pecho y me sentía que algo malo me iba a pasar? Me iba a decir, ¿tú sabes qué, Ana Paula? Lo siento mucho, pero no la hago. Me siento mal, me voy a una emergencia, ¿no? Entonces mi ansiedad, o sea, mis síntomas, mi preocupación, mi estrés, me llevó a no cumplir mi objetivo que era estar contigo en esta entrevista, ¿no? Entonces finalmente mi ansiedad alteró mi funcionamiento, ¿no? Y en consulta, de repente, si nos puedes contar un poquito cuáles son los escenarios más comunes donde la gente suele sentir ansiedad. Bueno, realmente la exposición es lo que puede generar mucho más ansiedad, ¿no? La exposición social, por ejemplo, es algo que es uno de los motivos principales de consulta de la gente mucho más joven, o el tema de, por ejemplo, el estrés o la exposición laboral, ¿no? Tal vez sea la parte social y la parte laboral las situaciones que más ansiedad pueden generar en las personas, porque de alguna manera el trabajo, lo laboral te da estatus, ¿no? Te da estatus, te sustenta, ¿no? Y lo social también finalmente es lo que nos hace cada vez más funcionales, es decir, que la persona vive para ser aceptado socialmente, ¿no? Por eso nos vestimos de una manera, por eso hablamos de una manera, tenemos una actitud, un tono de voz, ¿no? Porque queremos proyectar un mensaje, queremos dejar algo en el otro. Eso es lo que más nos genera ansiedad, ¿no? Si no cumplimos ese rol, esa función. Pasa en una cita amorosa, pasa en una entrevista de trabajo,
pasa en un entorno sobre todo de mucha exposición, creo que serían las dos cosas, ¿no? El trabajo y lo social. Perfecto. ¿Y dirías de repente que a lo largo de los años ha ido creciendo la población que sufre de ansiedad? ¿O dirías que se ha mantenido? No, yo creo que sí ha aumentado la población que padece ansiedad, pero es decir, que aparece, que empiezan a tener trastornos de ansiedad, o sea, una ansiedad que en verdad es disfuncional, sí ha aumentado, ¿no? Sí ha aumentado y también aumentó el diagnóstico, ¿no? Porque realmente a veces dicen, no es que ha aumentado los casos, sino que ha aumentado la identificación de los casos. Mucha gente ha vivido con ansiedad muchos años sin saber qué es la ansiedad y que en verdad tenían solución, que tenía tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico. Hay factores que han hecho que también en la actualidad las personas tengamos mucho más presión y generen más ansiedad, ¿no? Eso, ¿no? De repente la presión con la que vivimos hoy en día, yo siempre me cruzo en consulta también, la rapidez con la que vivimos, ¿no? No he terminado ni siquiera de hacer lo que estoy haciendo en el momento y ya estoy pensando en qué voy a hacer después, qué siguiente logro, qué siguiente objetivo tengo y pienso que muchas veces eso puede ser como la comida favorita de la ansiedad. Sí, sí, de hecho estamos en una generación o un momento de exceso de futuro, ¿no? Vivimos pensando mucho en el mañana y no en el presente. Eh, el mundo virtual tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es decir, eh, hay algo que se habla mucho en la actualidad que es el miedo a como querer vivir experiencia, a no estar en el momento presente, ¿no? Hay una sigla en inglés FOMO. FOMO, ¿no? Que es el Fear of missing out. fear missing out, ¿no? Que es miedo al no estar, ¿no? Pero esto hay que saberlo traducir en el sentido de que más que no es el miedo a no estar en el lugar, sino es la ansiedad que me genera que otros experimenten momentos más divertidos de los que yo estoy viviendo, ¿no? Esto lo ha generado mucho en las redes sociales, ¿no? Porque lo que se creó con un fin de interconexión, de comunicación, que eran las redes sociales antes, hoy ha mutado, ¿no? O sea, en la actualidad ya no es la red social un mecanismo para conectarnos realmente, sino es más que nada una vitrina personal, ¿no? Es una vitrina en la cual uno muestra la mejor cara que quiere proyectar en los demás, ¿no? Entonces, finalmente, a ver, yendo ya a un ejemplo muy básico, ¿no? Uno pone siempre una galería en una vitrina lo que no vende mucho, ¿no? O sea, ponen ahí, vamos a poner esto para que se venda más, porque la tienda es lo que se vende bastante lo ponemos atrás. Entonces eso pasa con las redes sociales, como el Instagram, ¿no? Uno pone la mejor foto, ¿no? Porque quiere proyectar ese momento, ¿no? Es que uno es feliz, ¿no? Pero normalmente uno suele proyectar actualmente más, no le pasa a todos, ¿ya? Pero suele proyectar muchas cosas que carecen, ¿no? Es decir, voy a tener mi foto con mi pareja en Cancún, pero después te enteras que al mes están divorciándose, ¿no? Entonces, a veces la foto no condice con la realidad. Entonces, se ve, como tú dices, ¿no? Un exceso o de futuro o también de querer mostrar que uno puede ser divertido, que puede ser aparentar, ¿no? Exactamente. ¿Y qué diferencia un trastorno de algo ya cotidiano, ¿no? Esa ansiedad funcional que hablábamos al comienzo? Sí, siempre que hagamos alguna charla, alguna clase en psiquiatría o en psicología también aplica, los especialistas evaluamos es proporcionalidad y congruencia, ¿no? Es decir, cuando un paciente va a la consulta en psiquiatría, por ejemplo, siempre evaluamos proporcionalidad, es decir, si un paciente me cuenta, doctor, mira, yo veo una araña y me desmayo, ahí es un síntoma, o sea, es un signo completamente desproporcional, porque una araña uno puede darle asco, puede darle miedo, pero bueno, por último, o le espantas, o vienes a alguien, o dices a tu amigo o tu pareja, o dices que, por favor, llévatela, mátala, espántala, o uno se va y la evita. Eso es una ansiedad o un miedo normal, ¿no? Pero si yo me desmayo por una araña, entonces es un miedo desproporcional, ¿no? Entonces es lo que diferencia de un trastorno de ansiedad o una ansiedad común sería, en ese ejemplo, justamente ese desmayo con la araña, o la persona que va a volar, que va a viajar a otro país, ¿no? Y en vez de, ya previamente en la sala de embarque está teniendo miedo de que ese avión se pueda caer, si ahora sí, y ahora cómo va a ser, el vuelo dura 8 horas, pero sube al avión, ¿ya? Está el que no, está el que llega a la sala de embarque y está el que dice, no, este avión no me subo, perdió la plata, perdió el vuelo, perdió el tour. Entonces justamente es desproporcional, tenerle miedo a un avión que se vaya a caer es desproporcional. Entonces, eso es lo que los psiquiatras y los especialistas, los psicólogos suelen evaluar en las consultas, proporción de la ansiedad, ¿no? O en algunos casos también congruencia, ¿no? Porque muchos pacientes me dicen
que tienen, seguro te habrá pasado, pacientes que tienen ataques de pánico. Entonces, mira, mi vida va perfecto, tengo familia, tengo salud, tengo, bueno, dinero, tengo todo lo que en teoría una persona podría estar tranquila y tengo ataques. Un día estaba en el Jockey Plaza o estaba en una galería y empezó a faltar el aire y hacemos un chequeo de lo que estaba viviendo en el momento, días previos, semanas previas, no encontramos ningún estresor. Entonces hay algo incongruente. Esa ansiedad apareció sin motivo, ¿no? Entonces también es un trastorno de pánico, ¿no? Porque obviamente no existe una motivación, ¿no? Entonces, dos cosas, congruencia y proporcionalidad. ¿Y cuáles dirías que son los síntomas más comunes? De la ansiedad, bueno, primeramente a nivel físico, lo más común es un malestar precordial, ¿no? Un malestar en el pecho, la persona siente que va a infartarse, ¿no? Le duele el pecho, siente que le falta el aire, si hay un problema, siente que le falta la respiración, puede haber sudoración, puede haber, se llama parestesias, pero es adormecimientos, hormigueos, puede haber mareos, náuseas, tal vez sean los síntomas más comunes de lo que es la ansiedad. Es muy variable, pero eso es lo más común a nivel físico, a nivel psíquico, decía a nivel mental, la persona normalmente suele pensar que va a morir, ¿no? La ansiedad tal vez te lleva a un pensamiento que es el peor que puede experimentar el ser humano, que es la sensación de muerte inminente, ¿no? Uno siente que justamente en ese momento alguien lo tiene que ayudar porque se va a morir y no es una situación que el paciente inventa, ¿no? O sea, a veces también dice, no estoy inventando, ¿no? Quiere llamar la atención, está exagerando, ¿no? No, el paciente lo está sintiendo. O sea, si tú tomas el pulso de un paciente con ansiedad, está elevado. Si le tomas la presión, está elevada. Si le tocas las manos, está sudando, ¿no? Porque hay toda una respuesta fisiológica por la cual el cerebro interpreta peligro, ¿no? Y ahí también vemos una vez más qué tan poderosa es la mente, ¿no? Yo a veces describo la ansiedad como ese pequeño fueguito, ¿no? Es un fueguito que al final tú decides, no exactamente tú decides, ¿no? Pero está un poco el poder en la mente y en qué tanto tratamiento lleves en si esta ansiedad te va a calentar las manos cuando estés frío o si te va a quemar. Exacto, exacto. De hecho, una de las claves del manejo de la ansiedad común, que no es patológica, o incluso de los trastornos de ansiedad, es poder identificarla. O sea, es decir, si yo identifico, vamos a suponer, por siempre me gusta hablar de poner ejemplos míos para no afectar a terceros. Si yo identifico que salir en cámara me da miedo o me da ansiedad, me pongo nervioso, pues no voy a programar tres entrevistas en una semana, ¿no? Es decir, tiene que haber un descanso. Si me genera ansiedad, sí, pero bueno, me preparo un poco más, leo un poco más, porque me voy a bloquear sobre la entrevista, voy a tratar de ese día estar puntual, porque si llego tarde voy a tener doble preocupación, ¿me entiendes? Llegar tarde. Entonces, identificar qué momentos de la vida nos generan ansiedad es un avance tremendo, pero hay personas que no lo identifican, ¿no? Por eso los especialistas son importantes, ¿no? Bueno, ¿y qué hábitos? Porque me queda claro que parte del tratamiento también es revisar un poco estos hábitos de repente, ¿no? ¿Qué hábitos recomendarías a tus pacientes cuando están sufriendo ansiedad? Bueno, tratar de, como decía, un primer hábito debe ser identificar, creo que es la primera causa, la primera solución, el primer manejo de la ansiedad, ¿no? Es tener el hábito siempre de ir identificando patrones en los cuales se activa la ansiedad. Creería que ese es un primer buen hábito. Un segundo hábito sería justo ahora porque es algún tema muy actual, que es el manejo de las redes, es decir, tener un tiempo de virtualidad y un tiempo de desconexión, ¿no? Es decir, se recomienda mucho, por ejemplo, ahora que los jóvenes, pues, todos en general, pero mucho más la población joven usa los celulares, las tablets, las redes sociales, tener un tiempo en el cual se desconecta, ¿no? Para vivir un mundo mucho más real que de fantasía. Se recomienda, por ejemplo, que la persona no se despierte viendo el teléfono, no es un buen hábito, ¿no? Levantarse no con el celular viendo las redes sociales, que van a activar siempre un pensamiento anticipatorio o de comparación, y tampoco cerrar su día con el uso de la pantalla, ¿no? Porque son los dos momentos del día. El primero, que es fundamental, uno se levanta con la mejor energía, una foto, una noticia puede echar a perder un día, ¿no? Y en la noche, que es un momento de descanso, sería poder también apagar el teléfono o dejarlo a un lado para no estar recibiendo tantos estímulos, ¿no? Que nos activan nuestros pensamientos. El tercer hábito que es fundamental es la noche, es el sueño, ¿no? Es un buen hábito que las personas a veces no protegemos, pero realmente el sueño es justamente el momento en el cual existe la reparación celular. O sea, hay reparación neurocelular y justamente de todas estas conexiones que hacen que finalmente uno tenga un buen estado de ánimo
y disminuya sus síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, que regule su estado emocional. Tener luego como un cuarto buen hábito podría ser que tenga una buena alimentación, que tenga horarios establecidos, ¿no? Hacer actividad física, que está demostrado que mejora justamente todo el tema de la actividad neuroquímica, ¿no? Que justamente es la que generan muchos de estos trastornos de ansiedad. Claro, sí, termina siendo cierto el tema de qué tanto trabajas por ti. No sé si has escuchado ese dicho, Sí, ¿no? claro. Qué tanto deporte haces, que ojo, a veces la ansiedad también nos puede llevar al otro extremo donde nos pasamos 5 horas haciendo deporte también, ¿no? Donde de repente la comida se vuelve un factor de control, ya que no puedo controlar nada más, controlo la comida y terminamos cayendo en un TCA. Entonces diría que hay una línea bastante delgada en cuanto a cuidar hábitos y volvernos obsesivos con esos hábitos. Exacto, exacto. De hecho, bueno, la clave de tener una buena salud mental, que es lo que nos cuesta, cada uno lo va aprendiendo en el tiempo cuando va creciendo, es que tener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en lo laboral, un equilibrio en lo académico, un equilibrio en general en la vida sentimental, familiar. Ese equilibrio es lo más complicado, ¿no? Y vivimos ahorita en un mundo en el cual no se conforma, ¿no? O sea, no nos conformamos con la pareja que tenemos, no nos conformamos con el trabajo que tenemos, o sea, vivimos muy inconformes porque justamente vivimos muy comparándonos con las personas, ¿no? Entonces, el tiempo que se le dedica a estos hábitos tampoco debe ser en exceso, ¿no? Debe ser un tiempo adecuado para que la persona pueda justamente recuperarse. Mucho hablamos ahora de lo que es se habla mucho ahora de lo que es el agotamiento, como un burnout, ¿no? El agotamiento mental, y se debe justamente a estas cosas, ¿no? La persona finalmente no tiene hábitos de descanso, no tiene hábitos de parar, ¿no? Nos cuesta mucho detenernos, poder hacer pausas en nuestra actividad diaria, ¿no? Claro. ¿Y qué actividades recomendarías justamente para esas pausas en la vida diaria, ¿no? Porque ahorita se me viene a la mente a mí un tema de leer, agarrarle el gusto a la lectura, ¿no? Que muchas personas han ido perdiendo con el tema de los teléfonos. Cada vez hay menos personas con un libro físico en la mano. Sí, de hecho que la lectura definitivamente mejora todo el tema neurocognitivo, ¿ya? Disminuye mucho los niveles de ansiedad y genera un espacio, ¿no? Hay personas que padecen de ansiedad, eh, justamente a lo que se los empuja o se los invita es a que que llenen su agenda, que completen su agenda porque son personas que normalmente en espacios, en momentos sin actividad, su mente vuela mucho, ¿no? Están pensando constantemente con lo que mencionabas en el futuro, en lo que pasó, en las cosas que no han conseguido, ¿no? Entonces, sí, sí, la lectura sería un medio sumamente importante, que de hecho muchas patologías en psiquiatría, parte del abordaje terapéutico está en la lectura, muchas adicciones, por ejemplo, vemos psiquiatras, parte del tratamiento es que lean todo el día, ¿no? Ayuda mucho a que haya una reparación celular incluso, ¿no? Claro, buenísimo. Y hablando del tratamiento como tal, ¿cómo dirías que es el tratamiento? En palabras sencillas, ¿no? Lógicamente, claro. El tratamiento para una persona ya con ansiedad bastante crónica, ¿no? Sí, o sea, partimos primero que la ansiedad común no se trata, no se identifica, sí se puede manejar en terapia psicológica. Yo creo que siempre esta frase de que todos deberían ir al psiquiatra o todos deberían ir al psicólogo, yo es una frase que realmente no la considero tan cierta. Creo que lo real es que todos estamos aptos para ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra, aptos, pero no todos tenemos que ir. Es decir, si identificamos síntomas de ansiedad común, pero que sí nos están generando cierta disfunción, yo creo que ir a un especialista, a un psicólogo, para que nos ayude a poder identificar, regular técnicas de poder manejar mucho más la ansiedad, es lo ideal. Si vemos que la ansiedad sí nos genera un disconfort mayor, ¿no? Como un ataque de pánico, fobia, síntomas de ansiedad que aparecen de manera muy fuerte y que nos impiden hacer nuestra rutina, sí acudir a un psiquiatra o con la ayuda de un psicólogo y un psiquiatra para poder justamente dar un tratamiento. El tratamiento de psiquiatría a veces es lo que dicen los pacientes, ¿no? Ustedes solamente dan fármacos, ¿no? Pero bueno, somos una especialidad médica, ¿no? Y los médicos damos medicinas, ¿no? O sea, la psiquiatría
no se aleja de lo que es la medicina, al contrario. Solamente que hay un prejuicio con respecto a los psiquiatras, ¿no? Y eso tiene que ver con algo cultural, ¿no? Desde el cine nos ponen como despeinados, con batas muy viejas, y que a los pacientes los castigamos por ser locos, ¿no? Los encerramos, los amarramos. Y eso en la actualidad es algo que nada puede haber más alejado que eso, ¿no? Los tratamientos en psiquiatría son, y en psicología claramente, pero en psiquiatría, que es mi especialidad, son totalmente efectivos, ¿no? Los pacientes, primero se hace un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico presuntivo, y luego se da un tratamiento, que sí es verdad, suele ser farmacológico. Normalmente los trastornos de ansiedad se suelen regular con antidepresivos, porque generalmente los antidepresivos son los que van a elevar esta serotonina o esos neurotransmisores que han estado teóricamente alterados y han generado este miedo incongruente o este miedo desproporcional, ¿no? Los tratamientos no son largos, son cortos. Y si ya hablamos de prejuicios, ¿no? Porque ya de por sí yo pienso que muchas veces me pasa que tienen miedo a ir al psicólogo, ¿no? Como que llegan a primera consulta y me dicen, no, todos mis amigos me dicen que estoy loco por ir al psicólogo. Pienso y sé muchas veces por muchos casos que incluso ir al psiquiatra es considerado peor todavía. Exacto, ¿No? exacto. ¿Cómo manejas tú eso? Mira, yo creo que espacios... ¿Cómo lo desmentimos? No, mira, espacios como estos, ¿ya? O sea, son los que poco a poco van rompiendo prejuicios, ¿no? El estigma del paciente psiquiátrico. Creo que la pandemia logró que haya un avance, porque la gente, la verdad, que ya habla un poco más de salud mental actualmente en general en el país. En Sudamérica, por lo menos, se habla mucho más de salud mental, con un poco menos de prejuicio, ¿ya? Todavía existe muy fuerte el tema de que ir al psicólogo es porque uno está mal, y que ir al psiquiatra es porque uno está completamente loco. Es verdad, pero la verdad es que es un trabajo más de psicoeducación, un trabajo que a veces no se toman todos los profesionales, de que una consulta uno les explica realmente qué es lo que les pasa, porque a veces yo creo que hay una queja constante, por lo menos hablo del campo de la psiquiatría, de pacientes que llegan a consulta y el psiquiatra solamente les dice, ¿sabes qué? Toma esto y ven en un mes. Y la verdad es que yo creo que ningún paciente, si yo fuera paciente, tampoco vuelvo o no entendería lo que me pasa, ¿no? O sea, realmente los psiquiatras tenemos que, una chamba que a veces nos cuesta un poco, porque explicar a un paciente por qué le pasa lo que le pasa, o cuál es el tratamiento, por qué lo va a tomar, decirle cuáles son los efectos secundarios, rompe prejuicios, rompe estigmas, ¿no? De repente también en el lado de los prejuicios se tiene muy presente el tema de que los psiquiatras son un poco más fríos, ¿no? De repente uno de los puntos a favor en psiquiatría sería buscar un psiquiatra que tenga esta parte humana, ¿no? Que no haya perdido ese, ¿cómo le dicen? Como contacto. Sí, esa tacto, o que no estén deshumanizados, ¿no? Sí, sí, de hecho el trato es algo que por lo menos yo intento de que las personas que se dedican a esto, cada vez que puedo hablar con ellos, se dé un espacio para explicarles bien sus patologías o sus problemas, ¿no? Por eso a veces me preguntan a mí, oye, Eduardo, ¿no? ¿Por qué tu consulta es tan larga? ¿No? O sea, en verdad el diagnóstico lo hice en 10 minutos, pero no es eso. O sea, el tema es todo lo que yo le expliqué a ese paciente para convencerlo, en vez de convencerlo que tiene que seguir su tratamiento y darle la seguridad, ¿no? Claro, porque la adherencia al tratamiento también es muy, muy importante. O sea, sin eso no funciona nada. Así es, No. así es. Y bueno, ya yendo de repente un poquito más a la parte de qué podemos hacer cuando sentimos ansiedad. Alguien que nos esté mirando hoy en día, que esté sintiendo, empezando a sentir esa ansiedad, ¿qué le recomendarías como primer paso? El primer paso sería detenerse, ¿no? Porque a veces las personas no se detienen cuando experimentan ansiedad, ¿no? La experimentan, y al contrario, tratan de camuflarla, ¿no? Hay algo que tal vez es un tema importante. Las personas camuflan mucho su ansiedad, ¿no? Es decir, desde el punto de vista, por ejemplo, eh, psíquico, ¿no? Desde el punto de vista mental, nos vamos a encontrar con personas que son muy perfeccionistas, que son muy autocríticas, ¿no? Que quieren tener todo cubierto, ¿no? Y tal vez estén camuflando un miedo, ¿no? Miedo a que las cosas salgan de control, y lo camuflan simplemente en su manera de pensar, su manera de actuar. O a nivel, por ejemplo, conductual, personas que todo el día están sonriendo y son pues esa sonrisa constante que tienen, y que es falso, ¿no? Ninguna persona puede estar todo el día sonriente y todo el día bien, ¿no? Es decir, tal vez esa persona acumula mucho, ¿no? Es decir,
son cosas que uno tiene que empezar a hacer, ¿no? Es decir, no estar siempre del todo bien, es decir, expresar cómo nos sentimos, ¿no? Claro, o sea, respetar un poco las emociones. Yo siempre digo, las emociones tienen un porqué y siempre vienen con un mensaje bajo la manga. Exacto, ¿No? exactamente. Entonces, tener la capacidad de parar, escuchar a tu cuerpo, escuchar a tu mente y decir qué me está queriendo decir esta emoción, creo que es uno de los pasos más importantes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Y cuándo es momento de buscar ayuda profesional, dirías tú? Bueno, altera nuestro funcionamiento, ¿no? De hecho, ese es la primera motivo que debe invitar a uno a tener una consulta con un especialista, es cuando ya altera tu funcionamiento. Te digo, siempre pongo ejemplos muy, muy míos, es decir, yo me pasa un día que tengo una entrevista y me da nervios y me quedo mal y me pasa una segunda, que ya mi ansiedad no la estoy, por más que intento, me está generando un problema, ¿no? Si afecta a terceros, ¿no? Como te digo, a veces la ansiedad se va camuflando en estas cosas que comentaba hace un rato. Si estoy, por ejemplo, muy irritable, ¿no? O sea, personas también en el humor, o sea, en el estado de ánimo también camuflan una ansiedad. Está muy irritable, está muy a la defensiva, está muy alerta, ¿no? Entonces, reacciona mal con todo el mundo. Entonces, son momentos en los cuales pedir ayuda. Oye, ¿sabes qué? Estás muy irritable, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Tal vez estás con mucha ansiedad y está escapándose por ahí por tu estado de ánimo. O, por ejemplo, las personas que tienen insomnio, empiezan a tener problemas para dormir, problemas, dolores inespecíficos, malestar cervical, dolores que uno dice, me duele la espalda. Entonces, claro, también la ansiedad se va manifestando justamente en cosas muy somáticas, muy físicas. Entonces ahí dice, ok, listo, okay, ya. Esto no está bien, ¿no? Creo que son signos para pedir ayuda, ¿no? Cuando vemos que la ansiedad se expresa en otros momentos, o a veces no se da cuenta uno mismo y el tercero te lo dice, ¿no? La pareja te dice, sabes que tú no estás bien, ¿no? Entonces ya dale caso a la pareja. Hay algo que arreglar ahí. Hay algo que hacer, ¿no? Algo que atender. Perfecto. Y muchas veces digo, la ansiedad no tiene que ser tu enemiga, ¿no? Porque siempre decimos ansiedad, no, mala. Y muchas veces pienso personalmente que la ansiedad puede ser una muy buena aliada. ¿Tú qué piensas de eso? Totalmente, ¿no? Totalmente la ansiedad es una aliada. De hecho, no existe una persona que no tenga ansiedad. Cuando en consulta veo una persona que me dice, doctor, yo no tengo ansiedad, eh, entonces empiezo a sospechar de que realmente la persona no la está pasando bien, ¿no? Porque la ansiedad es necesaria para poder vivir, como te decimos al inicio, y debe ser nuestra aliada, justamente, ¿no? Porque, como te digo, si todos identificamos en qué situaciones nos dan ansiedad, vamos a poder cumplir nuestros objetivos, ¿no? Es decir, como te digo, si algo me genera nervios, algo me genera preocupación, me va a generar también más preparación. O sea, es mi aliada finalmente, me genera más preparación. Voy a poder tener mucho más experiencia para que luego me genere menos ansiedad una acción. Bueno, y también de repente hay muchos mitos alrededor de lo que es la ansiedad, ¿no? De repente que falta de fuerza de voluntad o que es solamente un tema psicológico, que se trata solo con pastillas. No sé, ¿tú qué piensas de este mito? Sí, sí, es un mito. Por ejemplo, yo lo veo en la consulta, te habrá pasado, bueno, a mí me pasa mucho como psiquiatra, eh, la típica escena de la mamá con la hija, en el cual la hija tiene un problema de ansiedad, un trastorno de ansiedad, y la mamá luego a un costado hace un comentario como, doctor, bueno, mi hija tiene esos problemas, pero la verdad es que yo siempre he sido una mujer muy fuerte, a mí nunca me ha pasado esto, ¿no? Entonces, esa justamente, todo ese prejuicio de que la ansiedad tiene que ver con la fuerza de voluntad, con la valentía, ¿no? Es decir, y eso suma la incomprensión de los pacientes que lo padecen, ¿no? Mucha gente piensa que, cuando escucha que, ¿sabes qué? Tengo cuadros de pánico, ¿no? Entonces la incomprensión es siempre, ¿sabes qué? Esta chica o este chico es muy débil, ¿no? No sabe afrontar la vida, ¿no? Y eso es lo que, justamente eso es lo que luchamos los especialistas en salud mental, en este gran prejuicio que existe sobre los tratamientos, sobre los trastornos en psiquiatría. Y de repente también, por si lo distinguimos entre hombres y mujeres, dirías que hay más mitos alrededor de los hombres, ahora que mencionas esto de que hay que ser fuertes, no sabe afrontar la vida. Sí, o sea, en cuestiones estadísticas, los trastornos mentales son más frecuentes en las mujeres, ¿ya? Eso sí, porque siempre la ansiedad, la depresión, siempre tienden a tener un mayor porcentaje de pacientes mujeres. Este, pero sí, diría que depende del grupo etario, ¿no? Puede ser que exista un prejuicio mayor, o sea, puede ser un mayor temor de los hombres a acudir a un especialista, ¿no? Porque piensan que lo pueden solucionar. Claro, que porque ser hombres de repente tienen Exacto. que poder.
¿verdad? Exacto. Y eso que me decías de que de repente hay mayor índice de mujeres, ¿no es cierto? ¿Es que realmente el índice es mayor o es que los hombres caen? ¿Tú qué piensas? Bueno, es algo que poco a poco iremos viendo en el tiempo, según las estadísticas. Hay temas hormonales, temas neuroquímicos, temas de crisis que explicarían por qué las mujeres pueden ser tener mayor predisposición a hacer cuadros, por ejemplo, de ansiedad o de depresión. Este, pero sí, podría ser un factor, de hecho, que los hombres suelen ser un poco más cerrados en sus emociones, ¿no? Más reservados. Sí, totalmente. Perfecto. Bueno, nada, un mensaje final que tengas para esas personas que puedan estar padeciendo algo de ansiedad, algo que quieras dejar remarcado en este episodio. Bueno, que primero que la ansiedad es una situación, es una, es decir, no siempre así es un trastorno, ¿no? La ansiedad es común en el ser humano, que es lo que hablamos al inicio, es necesaria sentirla, eh, hay que saberla identificar, eso nos hace mucho más funcionales. No hay que tener miedo también, creo que es uno de los mensajes que me gustaría dejar, es que no hay que tener miedo a acudir a un especialista en psicología o en psiquiatría, cuando dudamos justamente si esta ansiedad que estamos sintiendo es normal, ¿no? Porque justamente para eso uno estudia tanto tiempo, ¿no? Para poderle decir a la persona, sabes qué, tranquilo, tu ansiedad no está salida de lo normal, está dentro del espectro de la persona puede tener, experimentar. La ansiedad está muy ligada también a la experiencia, ¿no? Es decir, la persona que experimenta ansiedad y la sabe identificar y la sabe manejar, va a tener cada vez que la enfrenta mucho menos ansiedad por la experiencia que genera la exposición. Básicamente eso, ¿no? Saber que la ansiedad es normal, saber identificarla, no tener miedo a pedir una consulta, no autodiagnosticarse también, creo que es un mensaje que podemos dejar, te habrá pasado, vienen muchos pacientes ahora con el chat GPT, vienen muchos pacientes Sí, o ya con el TikTok también, ¿no? Como he visto este video en TikTok y dice que la ansiedad es esto. exacto, Muchas veces es ¿no? información falsa. Hay mucho sobre autodiagnóstico, que no está mal informarse ni leer, porque a mí me gusta mucho que los pacientes vengan sabiendo o tratando de sospechar sus problemas, pero también hay una moda de colgarse medallas de diagnósticos, ¿no? Yo tengo TDAH, tengo trastorno de ansiedad, tengo esto, y finalmente son pacientes o personas que no tienen ninguno de esos diagnósticos y hay una como una glorificación de los trastornos mentales y a veces muchas personas justifican sus actos diciendo que tienen algún problema de salud mental, ansiedad, todo eso, cuando no lo tienen. Entonces, la mirada del especialista es fundamental, que también es un mensaje que creo que tenemos que dejar. Y segundo, y bueno, y último, perdón, es que los tratamientos son bastante efectivos. O sea, hablando de lo que es la ansiedad, mucha gente tiene miedo a lo que es también este gran prejuicio de que los medicamentos nos dopan o que voy a estar medicado toda la vida, ¿no? Y eso es totalmente falso, ¿no? O sea, realmente los medicamentos, la gran mayoría de antidepresivos no dopan, son tratamientos bastante cortos, por así decirlo, unos pocos meses en la gran mayoría de casos, y son bastante efectivos, ¿no? Mucha gente que padece trastornos de ansiedad, después de un tratamiento tanto psicológico como psiquiátrico, le cambia la vida, ¿no? Hay gente que ha padecido temas de ansiedad años y no se han atrevido a acudir a un especialista solamente por miedo. Claro, muchas veces el prejuicio es mucho mayor. Va, pero bueno, muchas gracias por la información, Gracias a ti. por venir acá, por darte el tiempo. Y cierro diciendo de repente que la ansiedad no es nuestra enemiga, que podemos aprender a escucharla, a identificarla, a vivir un poquito con esa ansiedad al costado que nos va alertando día a día sobre qué punto podemos mejorar, en qué podemos seguir perfeccionándonos y muchísimas otras cosas más. Así que los veo en el siguiente episodio.